Vamos a literalmente sumergirnos en un ecosistema y en un mundo que ha dado vida al planeta completo. Hoy tenemos la oportunidad de poder hablar con el primer latinoamericano en ser nombrado explorador del año por Rolex Nat Geo. Es Fernando Trujillo, un biólogo colombiano, nombrado la reencarnación del delfín por indígenas del Amazonas, que ha dedicado su vida a la protección de este ecosistema y, por supuesto, del delfín que es propio de ese río, y que pronto va a inaugurar un nuevo centro de conservación e investigación. Fernando, estamos muy contentos de tenerte en Futuro 360 y aprovechamos de felicitarte también por este reconocimiento. Bueno, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este premio, esta alegría y pues lo comparto con toda América Latina. Fernando, quisiera partir comprendiendo un poco cómo, estando tanto y conociendo tanto el ecosistema del Amazonas, que además es muy diverso, son muchos ecosistemas en uno, ¿no? Por sus distintas características y lo vasto de su territorio. ¿Cómo te sientes hoy después de que sabemos que ese ecosistema vivió una amenaza tan grave durante los últimos años, una tasa de deforestación que no tenía precedentes y que está tratando como de levantar de nuevo su equilibrio, ¿no? ¿Cómo ves tú desde adentro ese proceso? Bueno, como tú dices, el Amazonas es una región increíblemente grande. Estamos hablando de 7 millones de kilómetros cuadrados, 7 países. Estamos hablando del río más caudaloso del planeta, con más de 1.000 tributarios. Aporta el 17% del agua dulce del planeta. Pero como dices, estamos en crisis. La Amazonía está en crisis. Hemos deforestado más de 1 millón de kilómetros cuadrados, especialmente al sur de Brasil. Y todos los gobiernos han prendido las alertas de lo que se denomina que estamos llegando al tipping point, a un punto de no retorno, donde la deforestación puede llevar a cambiar estructuralmente el Amazonas. No olvidemos que el Amazonas es un estabilizador climático que nos debe interesar no solamente a los que estamos en la región, sino a personas en Nueva York, en Londres, en Malasia. El Amazonas junto con la Antártida, con los océanos, son esos lugares que el planeta depende para su estabilidad climática. Pues sí, como dices, hemos tenido unas tasas de deforestación sin precedentes, estamos teniendo alteraciones climáticas importantísimas. El año pasado tuvimos la sequía más grave en 100 años. Llegamos a perder en poco menos de un mes más de 330 delfines, algo totalmente inédito para lo que no estábamos preparados. Así que pues aquí estamos en territorio, en la Amazonía, no solo yo, sino un grupo gigantesco de científicos de muchas organizaciones de varios países, tratando de crear una ruta que le permita a los gobiernos poder conservar esta región tan importante. Fernando, tú planteas esta muerte masiva de los delfines. En general, hay ciertas especies, nosotros lo vivimos aquí en Chile con el delfín de cuello negro, lo hemos visto en ciertas zonas con la ranita de Darwin. Hay ciertas especies que son indicadores biológicos. Y cuando esas especies generan una alerta como esa muerte masiva, uno sabe que hay muchas cosas que están mal, no solo una. Y por eso me encantaría entrar un poco en torno al resto de las amenazas, porque por supuesto la sequía es un problema global asociado al cambio global, al cambio climático, pero también este río tiene otras amenazas, amenazas que están asociadas a nuestro modelo productivo y amenazas que están asociadas a ciertas dinámicas de cómo funcionan esos ecosistemas que están viéndose altamente alteradas. Por ejemplo, el alza de la temperatura del mismo río. ¿Cuáles son los otros factores relevantes que ustedes han identificado que podrían estar también explicando la muerte de los delfines? Bueno, básicamente hay un conjunto, un cóctel de amenazas que se van conectando unas con otras. Tenemos la deforestación, tenemos las alteraciones climáticas, pero también tenemos, por ejemplo, la gran construcción de represas hidroeléctricas en muchas partes de la Amazonía, en los Andes peruanos, bolivianos, en la parte baja del Amazonas, y esto está haciendo que los ríos pierdan su conectividad, que las migraciones de peces se interrumpan, que queden poblaciones de delfines aisladas en ríos que ya no están conectados con el resto del Amazonas por estas represas. Tenemos el problema gravísimo de la contaminación por mercurio. Todo el oro
que está saliendo de manera ilegal en su mayoría del Amazonas, se obtiene a partir del uso de este metal tóxico, el mercurio, que con el contacto con el agua se transforma en metilmercurio. Tenemos mucha gente en el Amazonas con niveles altísimos de mercurio. Nosotros hemos hecho pruebas en los delfines, también tienen niveles altos de mercurio. Aún no sabemos cómo afecta esto su salud, pero digamos todo este conjunto de cosas alrededor de los ríos está afectando severamente, no solamente a estas especies de delfines. Como bien lo dices, los delfines son especies centinelas. Nosotros aquí estamos en una cruzada por conservar la salud de los ríos, de los grandes humedales. Los delfines son de alguna manera una excusa para conectar al resto del planeta, a los políticos, a los tomadores de decisiones, con estas regiones tan importantes y con el cuidado del agua. El agua es nuestro bien más preciado en el planeta y tenemos que cuidarlo. Los delfines son esos embajadores de la conservación de los grandes ríos y alrededor de ellos estamos tratando de construir algunas soluciones. Fernando, tú estás inaugurando un centro de conservación. Cuéntanos qué se pretende conservar, cómo opera este centro, dónde está instalado. Y una pregunta que me surge de todas tus respuestas, que es ¿cómo logras que todos los países que tienen algo que decir, o al menos un problema que resolver, se involucren en estas soluciones de manera colaborativa? Claro que sí. Bueno, yo estoy aquí en este momento en el Centro de Conservación, lo inauguramos hace un par de semanas. Eh, Aquí teníamos una estación biológica por cerca de 30 años y yo estaba haciendo investigación biológica, monitoreos biológicos, pero nos dimos cuenta que tenemos que ir más allá, tenemos que construir este centro para todos los análisis socioeconómicos, políticos, culturales. Tenemos que abordar las soluciones basadas en naturaleza en la Amazonía a partir de muchos enfoques. No podemos quedarnos solamente con el enfoque biológico. Así que este centro de conservación es una apuesta que hicimos varias organizaciones. La Fundación Omacha, que en conjunto con Conservación Internacional, el Fondo Jeff Bezos, National Geographic y el Fondo FIA, logramos sacar adelante este centro para que aquí empiecen a suceder cosas positivas. La forma en que lo inauguramos fue justamente para que fuera simbólico, con un curso orientado a jóvenes indígenas en monitoreo de biodiversidad. Los indígenas son esas personas, ese componente humano que nos va a permitir poder implementar acciones de conservación a gran escala en la Amazonía. Nosotros aquí, en el trapecio amazónico colombiano, en el municipio de Puerto Nariño, que es donde estamos, hay un sitio Ramsar, Lagos de Tarapoto. Los sitios Ramsar son los humedales más importantes que tenemos en el planeta. Cada país tiene su sitio Ramsar: Chile, México, Perú, Estados Unidos, países europeos. Y es una apuesta por conservar el componente acuático. Así que a partir de este centro estaremos construyendo esas zonas de esperanza para la Amazonía. A veces estamos muy pesimistas, vemos que las amenazas son superiores a nosotros, a la velocidad de respuesta de los gobiernos, pero para no perder la esperanza necesitamos crear zonas donde haya gente, donde hayan seres humanos y donde estén pasando cosas positivas. Aquí estamos haciendo acuerdos de conservación de pesca, estamos posicionando a los delfines como un atractivo turístico que genera ingresos económicos a las personas de las comunidades. Estamos haciendo restauración de la selva con familias indígenas. Queremos replicar esto en diferentes zonas de la Amazonía para generar esas zonas de esperanza. Fernando, quisiera ir al punto que planteas respecto de los distintos pueblos indígenas con los que estás trabajando, porque sabemos por un lado que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha recomendado específicamente en sus informes el trabajo con los pueblos indígenas de los distintos países que tienen histórica y ancestralmente un conocimiento de la naturaleza que muchos de los que hemos salido de la naturaleza no tenemos, y por lo tanto ahí hay algo que cuidar. Pero también hemos visto que estas mismas poblaciones se han empobrecido mucho a partir de cómo las distintas industrias extractivas se instalan en esos territorios y van degradándolos, dejan de tener disponibilidad de alimentos u otros servicios ecosistémicos con los que antes ellos vivían de forma armónica, ¿no? Entonces, ¿cómo la solución que ustedes están pensando resuelve el problema social de los pueblos indígenas? O sea, cuando ustedes les hacen un curso
a esta población. ¿También piensan en, por ejemplo, darle un sustento, una especie de salario para que ellos efectivamente puedan hacer el trabajo de conservación en la naturaleza? Bueno, la situación es compleja. Mira, en el Amazonas tenemos 45 millones de seres humanos y de esos 45 millones solo 3,5 son indígenas. Ha cambiado ese componente indígena. Sin embargo, las tierras, los resguardos, las reservas indígenas tienen un área considerable que debe ser vista como una oportunidad para la conservación. Ahora bien, los indígenas están atrapados en dos mundos, en su mundo tradicional indígena, con su cultura ancestral, y un mundo que los presiona mucho, que es el mundo occidental, con un componente, un modelo económico capitalista, donde ellos tienen que generar ingresos, donde tienen que comprar cuadernos para sus hijos, zapatos, donde tienen que adquirir bienes. Entonces están entre dos mundos. Entonces, aquí en el Amazonas realmente necesitamos hacer una conjugación de ese conocimiento tradicional indígena, pero también con el conocimiento científico, con la tecnología. No tenemos que perder de vista todos los actores alrededor del Amazonas, no solamente gobiernos, no solamente comunidades, no solamente el componente científico, sino también las empresas privadas. Ya estamos trabajando, por ejemplo, con el Banco Mundial, tratando de vislumbrar alternativas o manejos adecuados a gran escala. Ahora, el año pasado logramos algo sin precedente. El gobierno de Colombia logró convocar a 14 países donde hay delfines de río en todo el mundo y firmar una declaración global para la conservación de los ríos donde estos delfines habitan. En general, estamos diciendo que hay 1,6 billones de seres humanos donde hay delfines de río, es decir, el 23% de toda la población del planeta. Necesitamos ser creativos, necesitamos mover modelos económicos adecuados. Podríamos pensar en que sí, uno podría generar honorarios para los indígenas, pero esto no resuelve el problema. El problema se tiene que resolver con cadenas productivas que estén acorde con el conocimiento de los indígenas y que estén, digamos, enmarcados en unas cadenas de valor de carácter regional. Hay oportunidades increíbles alrededor de las plantas, los árboles, el turismo. Hay que mirar, digamos, con mucho cuidado todo el tema de minería. La minería que se hace en el Amazonas en su mayoría es ilegal y no tiene estándares de sostenibilidad ni ambientales ni económicos. Entonces ahí están los problemas del mercurio. Tenemos que pensar cómo logramos que esos 45 millones de seres habitantes en la Amazonía tengan actividades económicas sostenibles. No todos pueden dedicarse al turismo, no todos pueden dedicarse a la pesca. Así que tenemos que ser muy creativos y pensar en modelos económicos adecuados. En eso es fundamental el trabajo de los gobiernos, que sean los directores de orquesta para que empresas privadas, la academia, el mundo científico y las comunidades locales, todos trabajemos en la misma dirección. Sí, justamente por eso te hacía esa pregunta, porque resulta que la conservación también es un trabajo y es un trabajo que nos viene bien a todos en el planeta, estemos o no estemos en los ecosistemas, tal como tú mismo describías al inicio. Y quería saber cómo ves tú el cambio, la evolución o la involución de la actitud de los gobiernos, entendiendo que además la resolución del problema, voy a plantearlo, de seguridad política que genera un río sin gobernanza, por donde van minerales que son extraídos de manera ilegal, drogas también. El Amazonas es un gran canal de transporte de drogas. ¿Cómo ves que ahora, tal vez con la alerta de la seguridad, del avance del narcotráfico, de los negocios ilegales en general, tal vez ese puede llegar a ser un gran incentivo para que se estén sentando los gobiernos o no? La pregunta es, ¿crees que ha evolucionado esa actitud? Estás tocando un tema central. Hace 10 años, cuando nos preguntaban cuál es la principal amenaza para el Amazonas, tal vez hubiéramos dicho la deforestación. Hoy en día, la principal amenaza para la Amazonía es el crimen organizado. Hay una gran cantidad de bandas de crimen organizado aprovechando la falta de gobernanza o la débil gobernanza que hay en muchos de nuestros países. Tienen alrededor de 600.000 hombres orquestando actividades ilícitas, como el tema de la minería ilegal de oro, la cocaína, tráfico de fauna, tráfico de madera. Eh, lo han señalado muy bien. Hay una iniciativa que se llama Amazon Underworld. 38 periodistas se embarcaron por muchos meses en la Amazonía y lograron producir un mapa
de estas organizaciones criminales. La red de corrupción es asustadora, o sea, es increíble. Pero tenemos que llegar a recuperar las regiones, y las regiones no solamente se recuperan con acciones militares, sino con presencia del Estado, con educación, con salud, con actividades productivas. Los Oportunidades. estados, claro, los estados, los gobiernos, tienen que apostar a llegar a estas regiones remotas, donde sí llega el crimen organizado y donde desafortunadamente a veces no llega el Estado. Hace poco se hizo la cumbre de Belén, donde se reunieron todos los presidentes del mundo interesados en el Amazonas y se señalaron 103 acciones claves para conservar la Amazonía. Aquí lo importante es que, bueno, están señaladas, pero ¿cómo las vamos a implementar? Ahí está el reto importante y tenemos que tener una estrategia para poder controlar el crimen organizado, que se ha tomado de una manera decisiva todas estas regiones. Y no hay control por parte de los gobiernos de las regiones amazónicas, de los sitios remotos, va a ser muy complicado realmente sacar adelante esta región. Fernando, te quiero agradecer, volver a felicitar por tu reconocimiento, también por tu trabajo en esa zona de llevar humanidad a un sector que efectivamente ha sido tomado por los sectores más bajos de nuestra sociedad. Esperamos que los gobiernos se organicen como lo ha hecho el crimen, a ver si podemos cambiar esta historia. Gracias por estar en Futuro 360. Con mucho gusto y gracias a ustedes por abrir estos micrófonos para contar la historia de la Amazonía.